Los Rockefeller. La definición de demasiado dinero. Imagina tener tanto dinero que cuando el gobierno te acusa de monopolio, tu respuesta es básicamente encogerte de hombros y dividir tu imperio en 34 empresas más pequeñas, como Exxon, Mobil y Chevron, que siguen haciéndote asquerosamente rico. Es como son los Rockefeller. John D. Rockefeller no vendía petróleo. Controlaba más del 90% de la producción de Estados Unidos, lo que es como ser el dueño del aire que respira la industria. El problema era un mercado del petróleo caótico y salvaje. La solución fue una disciplina tan brutal que se convirtió en el amo y señor. Hoy, su apellido está grabado en universidades, fundaciones y centros de poder. Un recordatorio constante de que el dinero viejo no solo compra lujos, sino que compra la estructura misma de la sociedad. Los Morgan. El prestamista de última instancia de un país. Cuando Estados Unidos estaba al borde de la quiebra, a finales del siglo XIX, no llamó a otro país, llamó a un tipo llamado J.P. Morgan. Este hombre no construyó fábricas ni pozos petroleros. Construyó el sistema financiero moderno. Su especialidad era tomar industrias desordenadas y caóticas, como los ferrocarriles o el acero, y fusionarlas a la fuerza en gigantes eficientes y controlados, como US Steel. El problema era la inestabilidad financiera crónica. La solución era una figura tan poderosa que podía actuar como un banco central no oficial. La Casa Morgan se convirtió en una dinastía que trataba con gobiernos como si fueran clientes, demostrando que quien controla el dinero, controla el juego, sin necesidad de ensuciarse las manos con el petróleo. Los Rothschild. La dinastía bancaria original y la favorita de los teóricos de la conspiración. La historia suena a película. Un banquero de Frankfurt del siglo XVIII, Mayer Amschel Rothschild, tiene 5 hijos y, en lugar de dejarlos pelear por la tienda local, los envía a las 5 capitales financieras de Europa: Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt. Cada uno abre una sucursal del banco familiar, creando la primera red financiera verdaderamente internacional. El problema era que las finanzas y el poder estaban confinados por las fronteras. La solución fue crear una familia cuya lealtad era a sí misma, no a un rey o a un país. Financiaron guerras para Napoleón y también para sus enemigos. Prestaron dinero para construir naciones y se hicieron tan ricos y sigilosos que se convirtieron en el lienzo perfecto para proyectar toda clase de mitos sobre un gobierno mundial en la sombra, lo cual, irónicamente, solo subraya el éxito de su marca. Los Vanderbilt. La lección sobre cómo el dinero nuevo se convierte en viejo y luego se desvanece. Cornelius el Comodoro Vanderbilt era un tipo duro que pasó de manejar un pequeño ferry a construir un imperio de barcos de vapor y ferrocarriles que conectó a toda América. El problema no era ganar dinero, sino cómo demostrar que lo tenías. La solución de sus herederos fue construir mansiones tan extravagantes en la Quinta Avenida que hacían parecer modestos los palacios europeos y dar fiestas que se convirtieron en leyenda. Eran los influencers de la Edad Dorada, estableciendo el estándar del lujo. Sin embargo, a diferencia de los Rockefeller, su fortuna se diluyó en unas pocas generaciones de gasto espectacular. Su legado no es una fundación multimillonaria, sino el recuerdo de una opulencia tan extrema que se consumió a sí misma, dejando solo un apellido asociado al exceso. Los Carnegie, el industrial que convirtió la culpa en filantropía a escala masiva. Andrew Carnegie fue el rey del acero, un inmigrante escocés que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero aquí viene el giro. Le aterraba la idea de morir rico. Su filosofía era que el primer tercio de la vida es para aprender, el segundo para ganar dinero, y el tercero para regalarlo todo. El problema para él no era la acumulación, sino la distribución. Su solución fue una filantropía sistemática. En lugar de dar limosna, construyó más de 2.500 bibliotecas públicas, salas de conciertos como el Carnegie Hall y universidades. Así que si alguna vez has sacado un libro gratis de una biblioteca municipal, hay una buena probabilidad de que estés disfrutando del intento de Carnegie de comprar su entrada al cielo. Los Ford. El hombre que no inventó el coche, pero sí la clase media americana. Henry Ford es famoso por el modelo T, pero su verdadera genialidad fue la línea de ensamblaje. El problema era que los coches eran juguetes caros para los ricos. La solución de Ford fue un sistema de producción tan eficiente que podía fabricar un coche en 93 minutos y venderlo a un precio que sus propios trabajadores podían permitirse. Y para asegurarse de que pudieran, les duplicó el sueldo a $5 al día, una fortuna en esa época. No lo hizo por ser buena persona. Lo hizo para reducir la rotación de personal y crear un mercado para su propio producto. La dinastía Ford convirtió el apellido en sinónimo de industria americana y mantuvo un control férreo sobre la empresa familiar, demostrando que a veces la mejor estrategia de negocio es pagarle bien a tu gente para que te compre. Los Astor. El secreto está en la tierra, no en lo que hay sobre ella. John Jacob Astor empezó comerciando con pieles, un negocio lucrativo, pero arriesgado. Cuando amasó una fortuna, hizo la jugada más inteligente de su vida. El problema
era cómo convertir la riqueza volátil del comercio en un poder duradero. La solución: compró terrenos. Pero no cualquier terreno. Compró granjas y pantanos en una isla que entonces estaba en las afueras de una pequeña ciudad, llamada Nueva York. Esa isla se llamaba Manhattan. Sus descendientes no necesitaron trabajar. Simplemente se sentaron y alquilaron, vendieron y desarrollaron el trozo de tierra más valioso del planeta. La lección de los Astor es simple y brutal. No compres el producto de lujo. Compra el suelo sobre el que se construirá la tienda de lujo. Los Kennedy. Cómo convertir dinero del contrabando en la realeza americana. La historia de los Kennedy es un manual de blanqueo de imagen a nivel dinástico. Joseph Kennedy amasó una fortuna con tácticas de Wall Street bastante dudosas, y según se dice, con el contrabando de alcohol durante la ley seca. El problema era tener mucho dinero, pero cero respetabilidad. La solución de Joe fue maquiavélica y brillante. Usar esa fortuna para impulsar a sus hijos hacia el poder político. El objetivo final era la Casa Blanca. Lo logró con John, y aunque la historia de la familia está marcada por la tragedia, el mito de Camelot persiste. Convirtieron un apellido manchado en sinónimo de glamour, servicio público y un cierto idealismo trágico, creando la única dinastía política de Estados Unidos que se siente como la realeza. Los Bush, la dinastía del poder sigiloso y metódico. Si los Kennedy eran puro carisma y espectáculo, los Bush eran todo lo contrario. Su ascenso fue un lento y deliberado camino a través de las instituciones más poderosas de América. Desde la sociedad secreta, Skull and Bones en Yale, pasando por el negocio del petróleo en Texas, la dirección de la CIA, hasta llegar a la presidencia no una, sino 2 veces. El problema no era cómo deslumbrar al público, sino cómo acumular poder real de forma discreta y sostenible. La solución fue la red de contactos, la lealtad al establishment y un enfoque generacional. Son la prueba de que no necesitas el glamour de Hollywood para dirigir el mundo. A veces, solo necesitas los números de teléfono correctos y mucha paciencia. Los Hearst, el magnate que inventó las fake news y el clickbait antes de que existiera Internet. William Randolph Hearst no informaba de las noticias, las creaba. Su imperio mediático fue pionero en el periodismo amarillo, que consistía en usar titulares sensacionalistas, historias exageradas y un tono emocional para vender periódicos como rosquillas. El problema era cómo captar la atención de las masas. La solución fue apelar a sus instintos más básicos: miedo, ira y curiosidad. Se dice que él solo empujó a Estados Unidos a la guerra hispano-estadounidense para vender más ejemplares. Su ego era tan grande como su mansión, el castillo Hearst, y su vida inspiró la película Ciudadano Kane. Sus descendientes aún controlan un vasto conglomerado de medios, un legado que demuestra que quien controla la narrativa, controla la realidad. Los Koch, los multimillonarios libertarios que mueven los hilos de la política desde la sombra. Puede que no conozcas sus caras, pero es muy probable que sus ideas hayan afectado tu vida. Charles y David Koch heredaron una empresa de refinería de petróleo de su padre y la convirtieron en Koch Industries, una de las compañías privadas más grandes del mundo. Pero su verdadero poder no está en sus fábricas, sino en su influencia política. El problema, desde su perspectiva libertaria, era un gobierno demasiado grande e intervencionista. Su solución: en lugar de buscar un cargo público, crearon y financiaron una gigantesca red de think tanks, grupos de presión y políticos afines para promover la desregulación, los recortes de impuestos y el escepticismo climático. Son la máxima expresión del poder blando. No necesitan estar en la sala, porque ya han financiado a casi todos los que están dentro. La Casa de Windsor, la empresa familiar más exitosa del mundo, disfrazada de monarquía. Los Windsor son maestros del branding. De hecho, su apellido ni siquiera era Windsor. Era Sajonia-Coburgo-Gotha. Pero durante la Primera Guerra Mundial tener un nombre alemán en Gran Bretaña era mal negocio, así que lo cambiaron. Su riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en activos como el Crown Estate, un portafolio inmobiliario valorado en miles de millones. El truco es que, técnicamente, no es suyo. Lo sostienen en fideicomiso para la nación, mientras viven una vida de multimillonarios. El problema constante es cómo mantener la relevancia en un mundo moderno. La solución es un espectáculo constante de bodas, jubileos y dramas familiares que mantiene a la firma en los titulares, funcionando menos como una monarquía y más como el reality show más largo y caro de la historia. Los Medici, los banqueros que financiaron el Renacimiento y se convirtieron en sus dueños. Antes de los Rockefeller o los Rothschild, estaban los Medici en Florencia. Eran una familia de banqueros que entendió algo fundamental: el dinero compra poder, pero el arte compra la inmortalidad. El problema era cómo una familia de comerciantes podía gobernar una república orgullosa. La solución fue el mecenazgo. Financiaron a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, a Donatello. No solo decoraron su ciudad, sino que definieron la cultura occidental para siempre. Al patrocinar a los genios, se convirtieron en indispensables
y su banco se transformó en una dinastía que produjo papas, reinas y un legado cultural que eclipsó su propia fortuna. Los Habsburgo. La dinastía que conquistó Europa a base de bodas y una mandíbula prominente. Mientras otros reyes iban a la guerra, los Habsburgo iban al altar. Su estrategia de expansión era simple: casar a sus hijos con los herederos de todos los demás reinos. Deja que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate, era su lema no oficial. El problema era cómo unificar un imperio vasto y diverso que se extendía desde España hasta Austria. La solución fue una red de alianzas matrimoniales tan densa que durante siglos controlaron la mayor parte de Europa. El efecto secundario fue una endogamia tan extrema que produjo la famosa mandíbula de los Habsburgo, un rasgo físico que se convirtió en el símbolo visible, tanto de su éxito como de su eventual decadencia genética. La Casa de Saud, la única familia que es dueña de un país y de la llave del grifo de petróleo mundial. La mayoría de las familias ricas son dueñas de empresas. La Casa de Saud es dueña de un país entero, Arabia Saudita. Su poder global explotó en 1938 cuando se descubrió petróleo bajo sus tierras. El problema era cómo proteger esta vasta riqueza. La solución fue un pacto simple con Estados Unidos en 1945, petróleo a cambio de protección militar. Controlan Saudi Aramco, una de las empresas más valiosas del planeta, y su fondo soberano de inversión está comprando participaciones en todo, desde Uber hasta equipos de fútbol. Con miles de príncipes y una riqueza casi ilimitada, son el ejemplo más extremo de una dinastía donde la línea entre la fortuna familiar y el tesoro nacional es inexistente. Los DuPont, el imperio familiar que pasó de las balas a las sartenes antiadherentes. Los DuPont comenzaron en 1802 fabricando pólvora. Su sincronización fue perfecta, ya que Estados Unidos parecía tener una guerra o una expansión que necesitaba explosivos cada pocas décadas. El problema para cualquier dinastía industrial es cómo sobrevivir a los cambios tecnológicos. La solución de los DuPont fue una diversificación implacable hacia la química. De la pólvora pasaron al nylon, la licra, el teflón y un sinfín de polímeros. Su genialidad fue crear los materiales que otras industrias necesitaban, asegurando que su nombre estuviera incrustado en casi todos los aspectos de la vida moderna, desde la ropa que vistes hasta la sartén en la que cocinas. Los Mars, los multimillonarios más secretos de América, gracias a los dulces y la comida para perros. Si los Rockefeller son la cara del dinero viejo visible, los Mars son su opuesto fantasmal. Esta familia es dueña de Mars Inc., la empresa detrás de M&M's, Snickers, Milky Way, y también de gigantes del cuidado de mascotas como Pedigree y Whiskas. El problema es cómo gestionar un imperio global de más de $40,000 millones anuales sin atraer la atención del público o de los medios. La solución: seguir siendo una empresa estrictamente privada y familiar. No hay accionistas externos, no hay entrevistas en Forbes, no hay apariciones en la alfombra roja. Los miembros de la familia Mars podrían ser tus vecinos y no lo sabrías. Han perfeccionado el arte de ser ultra ricos y ultra invisibles. Los Whitney, la aristocracia americana por excelencia, maestros del juego del matrimonio. Los Whitney eran élite de la costa este antes de que el término existiera. Su dinero provenía de todas partes: banca, ferrocarriles, política. William C. Whitney fue secretario de la Marina, pero su verdadero genio dinástico estaba en las alianzas. El problema no era solo hacer fortuna, sino consolidar tu estatus social para que fuera inexpugnable. La solución fue el matrimonio estratégico. Gertrude Vanderbilt Whitney, sí, una Vanderbilt, se casó con un Whitney, fundando el Museo Whitney de Arte Americano. Se casaron con los Poe Roosevelt, los Harriman y la nobleza británica, tejiendo una red de poder tan entrelazada que se convirtieron en el tejido conectivo de la clase alta estadounidense durante generaciones. Entonces, después de escuchar todo esto, si pudieras elegir, ¿preferirías la riqueza visible y ostentosa de los Vanderbilt o el poder silencioso y casi invisible de los Rothschild? Y mientras decides qué tipo de millonario serías, tienes que ver este otro video sobre cómo las familias más ricas del mundo usan el arte para lavar dinero y evadir impuestos. Es una locura,